Hola, sí, ahora. Buenas tardes. Damos ya comienzo a la sesión de hoy. Nada, en nombre de todas las ONGs que somos parte del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Avilés y del personal técnico, os damos la bienvenida a esta segunda jornada de este 19º Foro Solidario de Avilés, que como muchos ya sabéis está dedicado al ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante. Ayer Yayo Herrero abría el foro con lo que ella misma denominó un ejercicio de amargura, ¿no? Nos hizo mirar de frente a la realidad, por dura que sea, y destacó un par de ideas, bueno, muchas más, pero quiero mencionar dos de ellas, ¿no? Habló especialmente de que somos ecodependientes, interdependientes, somos seres necesitados, y se refirió al hecho de que aquello que necesitábamos para vivir, los recursos, son finitos y se agotan. Fue muy urgente su mensaje en ese sentido, ¿no? También comentó en una revisión crítica de los ODS, que sin duda son un logro, un hito, en tanto en cuanto consiguieron por fin unir las dos agendas, la agenda social y la agenda ecológica, que necesariamente han de ir de la mano y sin embargo estaban yendo históricamente por separado, ¿no? Sin embargo, sí destacó un tremendo error de los ODS. Dijo algo así como que no contemplan en su horizonte el reparto. Es que siguen partiendo de la premisa de que los recursos se multiplican y no se puede multiplicar lo que ya no puede crecer, ¿no? En ese sentido también nos surgió. ¿Por qué rescato esta reflexión de Yayo de la inauguración de ayer? Viene al caso un poco porque al final de su intervención habló también del amor social, de la necesidad, ¿no?, de hacernos cargo de otras personas, de otras vidas. Y se refirió a la necesidad de los ámbitos individual y colectivo y en el ámbito de la cooperación de marcarnos horizontes necesariamente deseos más realistas, ¿no? Deseos apegados a la realidad que tenemos delante de las narices. Y creo que en ese horizonte de deseo realista, en esas proposiciones que tienen en cuenta esta realidad, se enmarcan perfectamente las dos cooperativas que vamos a conocer ahora por la tarde, ¿no? Vamos a conocer la experiencia de la cooperativa valenciana AEO Luz y la experiencia local, Astu Energía. De momento voy a dar paso a, bueno, Astu Energía vienen Francisco Rodríguez y Eva Fernández, que les presentaré después. De momento voy a dar paso a la primera ponente que se conecta por aquí online, es Nuria Baeza. Nuria Baeza es trabajadora social y doctora en Sociología en la Universidad de Valencia y el Instituto de Estudios de la Mujer. Tiene un máster en Responsabilidad Corporativa y desde hace 3 años forma parte del equipo rector de AEO Luz. Ahora mismo, si no me equivoco, es presidenta y coordinadora técnica de Acción Social. Cualquier cosa, si no me corriges, Nuria, y sin más nada, le doy paso a ella y a su intervención con AEO Luz. Muchas gracias, Nuria. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización del foro por pensar en nosotros. Y añadiendo algo más a lo que sin duda Yayo Herrero os comentó ayer, para mí es muy importante destacar que no podemos permitirnos el lujo del desaliento, de la desesperanza. No podemos pensar que está todo perdido porque hay muchas cosas por hacer. Pertenezco a una cooperativa cuyo nombre es muy descriptivo, AEO Luz. Nos dedicamos sobre todo a la alfabetización energética, a ayudar a la gente a entender su factura de la luz, a ayudar a entender cómo funciona el mercado energético, a saber qué compra, a quién le compra, en qué mercado, y también a reflexionar que cómo consumimos aquí tiene que ver en cómo se esquilman recursos en terceros países. Nosotros tenemos corazoncito verde, apostamos por las renovables, sobre todo en el afán de la sostenibilidad medioambiental. Voy a compartir la pantalla, necesitaré que me confirméis que se ve, por favor.
¿Alguien me puede decir si se ve mi pantalla? Sí se ve, Nuria, perfectamente, adelante. De acuerdo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por invitarnos. Voy a hacer un recorrido un poco por lo que es la experiencia de Ayoluz para explicaros a qué nos dedicamos, porque siempre tenemos que aclarar que ni vendemos luz ni instalamos placas solares. No somos una comercializadora energética. Nosotros nos dedicamos sobre todo a la alfabetización, a la concienciación social y a acompañar a cualquier institución, cualquier organismo en su transición energética hacia modelos más sostenibles. Somos una cooperativa que ya tenemos 7 años de historia. Nacimos en Valencia de la mano de 4 locos de la energía que tenían un activismo muy potente y que en un momento determinado pensaron que quizá podían vivir, dedicar todo su tiempo a seguir en el activismo, pero de una manera profesionalizada. Como leéis aquí, operamos como facilitadores del cambio energético y asesoramos y acompañamos para el diseño de planes y creamos herramientas y formación para generar el empoderamiento energético. En la base de nuestro ADN está la sostenibilidad medioambiental, como os he dicho, y la soberanía energética y el derecho a la energía. La energía no está reconocida actualmente como un derecho y eso tiene graves consecuencias. Este somos el equipo. Esta soy yo el día que fui a la peluquería, luego nunca más he vuelto a estar así de mona. Pero bueno, un equipo que va creciendo con las dificultades y las alegrías que conlleva el incorporar personas socias nuevas a la cooperativa. Somos un grupo bastante plural en edad, en nacionalidades y como veis, pues somos 8 personas que cundimos bastante. La verdad es que cuando elaboramos la memoria anual nos damos cuenta de la cantidad de frentes en los que estamos. Tenemos perfiles de formación muy distintos, muy complementarios y esto nos permite poder estar presentes en muchas acciones distintas. Estos son como los 5 pilares de la cooperativa, las 5 grandes áreas de trabajo, que voy a repasarlas muy por encima, pero después me centraré sobre todo en la que tiene que ver con el derecho a la energía. Derecho a la energía, como os he dicho, como pilar fundamental y reivindicación final de todo nuestro trabajo. Trabajamos mucho con servicios sociales en ayuntamientos, trabajamos directamente con población en situación de vulnerabilidad, con profesionales de servicios sociales. En la transición energética, pues sobre todo acompañamos a, como os digo, a municipios, a instituciones, a colegios, a asociaciones en esa migración a los modos de consumir energía hacia una energía más sostenible. Por supuesto, el ahorro y la eficiencia como pilar fundamental. Y hablamos también de decrecimiento, recogiendo un poco lo que me imagino que ayer os contaba Yayo, pues los recursos se nos agotan, pero tenemos mucho margen todavía de eficiencia. Gastamos mal mucha energía, malgastamos energía. Entonces, para nosotros es fundamental en las economías familiares, pero en las economías de las asociaciones, en las economías de los colegios, el buscar nichos de eficiencia para generar ahorro. Y hablamos de las energías renovables después de haber hecho estos trabajos de eficiencia. Para nosotros no tiene sentido instalar placas solares sobre consumos excesivos, eso no es sostenible tampoco. Entonces, tras el ahorro y la eficiencia es cuando podemos hablar de energías renovables y cada vez más estamos tratando de implicar a las empresas a que sus acciones de responsabilidad social corporativa tengan en cuenta la pobreza energética, la transición energética, la sostenibilidad medioambiental. Entiendo que se me escucha bien,
porque no recibo ningún sonido de la sala y no sé si hablo sola. Nuria, se te escucha perfectamente. Es que me había ido yo de la mesa, pero estaba entre el público. Pero sí, se te oye perfectamente, se ve la presentación, todo correcto. Vale, gracias, gracias. Mirad, estos son algunos de los datos del ejercicio de 2021. Simplemente destacaros algunas cosas que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos. Estuvimos el año pasado en un proyecto que luego os explicaré con detalle, el proyecto 50-50, presente en más de 30 coles, donde pudimos hablar de ahorro y de eficiencia a más de 8.000 alumnos. Estuvimos trabajando en 13 municipios, siempre de la Comunidad Valenciana, concretamente de la provincia de Valencia. Estuvimos haciendo oficinas verdes donde asesoramos a más de 500 personas, cada una individualmente, sobre su factura y sobre medidas para optimizar las facturas. Hicimos algo parecido también en comercios y estuvimos participando en una compra colectiva que hizo la empresa la comercializadora Som Energía, y no instalamos placas, pero estuvimos en un proyecto de instalaciones de autoconsumo a través de Som Energía. Y muchas acciones de formación a distintos colectivos, en distintos formatos, online, presencial, de muchas formas diferentes, pero estuvimos explicando conceptos relacionados con las facturas, con el ahorro y la eficiencia, con las renovables, a más de 1.000 personas. Y este año vamos por un camino parecido. Nosotros de broma decimos que cuanto peor lo hacen las eléctricas, más trabajo tenemos nosotros. El derecho a la energía, sobre todo, se concreta en acciones que tienen que ver con incidencia política, con formación a técnicos, a familias, oficinas de atención personalizada, actuaciones en domicilios. Después os las voy a explicar un poco mejor, pero bueno, con estas acciones, el año pasado obtuvimos entre 150 y 300 euros al año de ahorro por familia. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue sin conocer bien cuáles son los términos en los que contrata la energía, no sabe a qué precio, no sabe si su energía es contaminante o no, y encontramos muchas opciones de mejora en las facturas individuales. Pero sobre todo lo que me interesa es aterrizar en la situación de pobreza energética, de vulnerabilidad energética en España, que según la estrategia nacional que tenemos y antes no teníamos y tenemos hasta 2024, se estima que entre 3,5 millones y 8 millones de personas en España, según el indicador que se utilice, se encuentran en una situación de pobreza energética. Y seguramente en este año 2021 las cifras todavía sean mayores. Como sabemos todos, el precio de la energía se ha encarecido mucho, pero las economías familiares no han crecido al mismo ritmo. Nuestro concepto de vulnerabilidad energética es omnicomprensivo. No os asustéis por este gráfico que voy a tratar de explicaros rápidamente. Nosotros hablamos de factores de riesgo de vulnerabilidad social. Y hablamos de vulnerabilidad y no de pobreza energética porque de lo que estamos hablando es de la vulneración de un derecho que todavía no está reconocido como tal. Nosotros abogamos porque lo fuera, igual que es el derecho al empleo o el derecho a la vivienda, pero para nosotros es muy importante entender que la vulneración del derecho a la energía está interrelacionada con vulneraciones de otros derechos y tiene repercusiones en otras áreas. Todos sabemos que la incidencia de la pobreza energética tiene que ver con la salud, sabemos que tiene que ver con la formación, los chavales no pueden estudiar por la brecha digital, porque a lo mejor no pueden conectar dispositivos, porque su casa es fría, no reciben amigos en casa para hacer trabajos, el rendimiento escolar puede bajar. También
la vulnerabilidad energética tiene que ver con los empleos precarios, cómo buscar trabajo, cómo ir presentable. Está tan entreverada en tantas áreas de la vida que para nosotros es muy, muy importante concebir la vulnerabilidad energética como este entramado de derechos relacionados entre sí. Generalmente, cuando se habla de pobreza energética, siempre se habla de bajos ingresos, de coste elevado de la energía y de condiciones de la vivienda o de los usos de electrodomésticos ineficientes, pero hay otras muchas cosas que inciden en la vulnerabilidad energética. Y cada una de ellas es igualmente importante. No es lo mismo vivir en el Levante valenciano que en Asturias. No es lo mismo que mi casa esté en medio de la ciudad protegida por otros edificios o que esté en esta radio. No es lo mismo que yo sea una persona inmigrante que no controlo el idioma o que sea una persona mayor enferma que vivo sola. Hay tantas variables que hablar de la vulnerabilidad energética siempre tiene que remitirnos a un entramado de cuestiones relacionadas. Recojo un poco la idea que ayer os decía ya yo de esta interdependencia y esta ecodependencia. La transición energética, pues hacemos muchas cosas que tienen que ver con medición y diagnóstico de gastos energéticos, por ejemplo, en municipios. Colaboramos en los diseños de los pactos por la alcaldía, por el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, los PACES. Trabajamos en formación a técnicos municipales, a la ciudadanía, con la idea de concienciar, formar y pensar en la reducción de emisiones. Os he puesto algunas fotos porque creo que así es más descriptivo. Esta es una formación que hacíamos a trabajadores del Ayuntamiento de Valencia, muchas ferias y eventos donde estamos involucrados. Este es un diagnóstico energético municipal que estábamos haciendo en un municipio de aquí de la ciudad, donde lo que se pretende es, a partir de ese diagnóstico, ver qué edificios son los que tienen mayor consumo energético y por dónde empezar a ahorrar. Participamos en muchos foros donde nos llaman y esta es una foto del proyecto 50-50. Este proyecto es el que os comentaba antes. Trabajamos con un equipo energético de chavales que están en los últimos cursos, estamos hablando de cursos de primaria, chavales que están en quinto y sexto de primaria, algún profe encargado, personal de comedor, personal de limpieza, conserjería. Todas estas personas formamos en igualdad, con la misma voz y el mismo voto, formamos el equipo energético y vamos analizando con datos reales, con las facturas reales, la incidencia en ahorro energético que tienen las decisiones que quieren llevar a cabo los chavales en el equipo energético, tanto de electricidad como de gas, como de agua. Por ejemplo, los ecodelegados deciden que hay que apagar durante el recreo el stand-by de los monitores y de todas las luces y que hay que tener algunas medidas de ahorro energético. O se mide el caudal de agua de los grifos y de pronto descubren que cada grifo en cada baño tiene un caudal diferente y que algunos pierden muchísima agua. Bueno, vamos monitorizando mes a mes el ahorro energético y el ahorro en suministros que suponen sus acciones y se llama 50-50 porque al final de año la dirección del colegio o el ayuntamiento, según quien sea el pagador de las facturas, decide que el 50% del ahorro se reinvierte en medidas de eficiencia en el cole, pero el otro 50% en lo que este equipo decide. Entonces os podéis imaginar las propuestas más variopintas, desde mesas de ping-pong a viajes de fin de curso, pero existe una motivación real y súper efectiva en los chavales que realmente han conseguido ahorros en algunos coles que han llegado a superar el 15 o el 20% de kilovatios hora, con medidas que los chavales se autoimponen.
Nosotros los adultos tenemos que velar para que no estén a oscuras en las aulas, porque a veces hasta se pasan. Pero la idea es que toman conciencia de cómo se consume y eso lo llevan a sus hogares. De hecho, este proyecto se complementa con formación para el claustro de profes y para las AMPAs, para toda la comunidad educativa. Es un proyecto muy potente, muy chulo y que realmente tiene un impacto muy importante. Lo que os hablaba de la corresponsabilidad social corporativa, bueno, pues cómo se pueden hacer acciones con impacto real en las empresas. Pues a veces hacia adentro también puede ser interesante trabajar la responsabilidad social. Cuando un empresario no puede aumentarle el sueldo a sus trabajadores, pero puede explicarles cómo ahorrar en la factura de la luz, por ejemplo, esa ha sido una de las acciones que hemos llevado a cabo con un centro especial de empleo. Nos contrataron talleres de formación y asesoramiento individualizado en las facturas de sus trabajadores. Esta oficina verde que os digo. Pues, pues, pues conseguíamos que se abarataran bastante las facturas y era una forma indirecta de colaborar. Luego también tuvimos este año una serie de formaciones, en este caso con UGT, con enlaces sindicales de muy distintos tipos de empresas y de ramas económicas. De manera que tratamos de hacer llegar a mucha gente muy distinta todo nuestro mensaje. El ahorro y la eficiencia, fundamental, como os estoy diciendo. Para eso medimos mucho, evaluamos, buscamos siempre pequeños ahorros que constituyen un ahorro mayor y sobre todo siempre con el telón medioambiental de fondo tratamos de formar y sensibilizar. La oficina verde es que estamos nosotros, revisamos las facturas y dedicamos el tiempo que haga falta a que la persona entienda, como os decía, qué compra, a quién, qué repercusiones tiene eso en el medio ambiente, si está comprando en el mercado regulado o en el mercado libre, si tiene la potencia ajustada, de manera que tratamos de optimizar sus facturas lo máximo posible. Hemos hecho muchos talleres online, hemos hecho formaciones con otras personas. Este equipo que nos veis aquí, estábamos diseñando una herramienta que ya tienen algunos ayuntamientos donde se monitorizan los consumos energéticos de todos los edificios municipales, de manera que la ciudadanía puede ver el impacto en reducción de consumo que tienen las medidas municipales. Hay una comparativa de años anteriores y se puede seguir la evolución. Y hablamos de cosas que quizá todavía quedan lejos, pero que van a formar parte de la transición energética, ¿no? Como por ejemplo el que los vehículos eléctricos puedan entrar dentro de nuestro sistema energético doméstico, que la batería del coche nos pueda servir como batería donde cargar la energía solar que generemos. Bueno, pues ideas que vamos ofreciendo. Y ahora me voy a centrar en la parte del derecho a la energía para después poder seguir hablando con Paco. Para nosotros la incidencia política y reivindicar el derecho a la energía, como os decía, nos parece fundamental. Entonces siempre estamos en el terreno más práctico y en el terreno quizá más ideológico, tratando, nosotros solos no, en red, tratando de proponer ideas que puedan ser realistas. La Semana de la Pobreza Energética, que es en febrero, en Valencia no se ven muy bien los logos, pero junto a entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como entidades de acción social, nos unimos para
para explicar las cuestiones que vamos haciendo. Una formación muy importante que hacemos es para colectivos vulnerables un curso de economía doméstica sostenible, donde hablamos de la factura, pero también hablamos de alimentación, de transporte eficiente, sostenible. Repasamos uno a uno los electrodomésticos viendo cuáles son las mejores maneras de utilizarlo para generar ahorro. Son unos cursos muy ricos cuanto más variado y diverso es el grupo. Cuando hay edades diferentes y procedencias diferentes, intercambiamos trucos que se utilizan en distintas latitudes y en distintos continentes y países para enfrentarnos al frío y al calor sin tanta tecnología. Nosotros de broma empezamos siempre hablando del botijo. El botijo es un aparato que enfría el agua sin necesidad de estar enchufado, ¿no? Un poco recuperando la sabiduría y las tradiciones que a veces hemos perdido y que nos han llevado a ser electrodependientes para cosas tan inverosímiles como para lavarnos los dientes, incluso ahora. Antes, ahora todo el mundo necesita tener un cepillo de dientes eléctrico. Estamos sobreelectrificados, ¿no? Otra cuestión muy chula son las actuaciones en domicilios. Vamos a las casas donde hemos dado la formación, generalmente a petición también de servicios sociales, y ayudamos a las personas a instalar aquellos dispositivos que pueden hacer que sea que consigan ahorros. Hablamos de temporizadores, de ajustar termostatos, hablamos de poner el modo eco de la tele para esas pantallas que están horas y horas encendidas, hablamos de ver y revisar con las personas sus facturas e indicarle posibles mejoras. Todo esto es súper importante hacerlo de forma individualizada, porque cada casa, cada hogar tiene unas circunstancias muy distintas, muy diferentes. Entonces es muy importante poder aterrizarlas. Y porque no es sencillo el mundo de la energía. Ya es complicado entender las facturas, pues hablar de kilovatios hora no es fácil para todo el mundo. Entonces lo tratamos de hacer muy cercano, muy próximo. Nosotros que somos valencianos, cuando hablamos de energía y potencia, hablamos de naranjas y de cajones de naranjas para ejemplificar los consumos. Lo hacemos de una manera muy, muy, muy básica, muy pedagógica, pero acabamos muy satisfechos porque la gente entiende lo que está comprando. Y desde la acción política ahora mismo sí que os quería indicar que estamos metidos junto con un montón de organizaciones en una campaña que lleva este hashtag Facturas Imposibles, que podéis seguir en redes, donde estamos pidiendo una reunión con el Miteco para proponerle una serie de medidas que creemos son necesarias en la lucha contra la pobreza energética. El bono social no es la solución, hay que hacer otras cuestiones. Nosotros hablamos de una tarifa energética por tramos, estamos planteando una serie de cuestiones que nos parecen que tendrían mayor efecto y más duradero en las situaciones de las familias con vulnerabilidad energética. Y las energías renovables, pues una pata fundamental, y que ahora con la creación de las comunidades energéticas, con la posibilidad de crear comunidades energéticas, se abre todo un campo en el cual se podría destinar energía para familias vulnerables. Las comunidades energéticas son una preciosa oportunidad para que las administraciones públicas o los grupos de personas que se unan en las comunidades energéticas puedan decidir proporcionar excedentes a familias desfavorecidas. Esa podría ser una de sus acciones. En nuestro caso, como os digo que no somos instaladores,
Sí que os quería explicar dos acciones que hemos realizado, que ha sido el acompañamiento a una comunidad energética local en Arroyomolinos de León, en Huelva, donde el techo del colegio se ha utilizado para generar energía y la comunidad energética de este municipio ha decidido destinar un porcentaje de la producción a familias empobrecidas, a familias en situación de vulnerabilidad del propio cole y del propio municipio. Ahora, con la última cambio legislativo, el radio de acción que pueden tener las comunidades energéticas es de 2 kilómetros a la redonda. Antes era 500 metros. Ahora la energía del cole de Arroyomolinos de León casi podría abastecer a familias que estén en el extrarradio en cualquier punto del municipio. Y como os comentaba, durante el año 2021 estuvimos colaborando con Som Energia y Xicoteta Energia en la instalación de muchos autoconsumos de socios de la comercializadora Som Energia, y se decidió que una de las instalaciones se haría de forma gratuita a alguna entidad de acción social, y se decidió que fuera destinada a Carrevolta, que es una organización que hay en Valencia. Bueno, son acciones que tienen que ver con las renovables y que de alguna manera inciden en la reducción de la pobreza energética. No trabajamos solos. Para nosotros es fundamental estar en relación con muchas entidades de muchos estilos diferentes, porque la energía es transversal. Todos utilizamos de la energía. Entonces no podemos estar desconectados. Trabajamos muchísimo en red con muchas instituciones, con cada una temas distintos, pero todas buscando la sostenibilidad medioambiental. Podéis seguirnos en redes, tenemos un montón estamos metidos en muchas redes, comunicamos bastante, nos gusta explicar lo que hacemos porque creemos que nosotros hemos copiado de otros, pues si algo puede servir para inspirar algunas acciones, pues mejor que mejor. Un cambio de energía empieza hoy en ti, aunque parece un eslogan de un gimnasio, no, tiene que ver con que todos podemos hacer algo, tenemos algo que hacer y no es tarde. No podemos, quiero acabar un poco con la frase inicial, no podemos permitirnos el lujo del desaliento y la desesperanza porque tenemos mucho por hacer. Gracias. Gracias, Nuria. Te están aplaudiendo, pero igual no lo oyes. Bueno, gracias. Hay un cálido aplauso en esta sala. Gracias por tu intervención. Si os parece, damos paso ahora a los siguientes ponentes. Si tú te quedas a la escucha, Nuria, o bueno, dentro de un ratito, sí, para que el público pueda formular preguntas o inquietudes a los tres que nos acompañáis hoy por la tarde. ¿Te parece, Nuria? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Venís aquí a la mesa, ¿no? Ahora. Pasáis por aquí. Mientras se instalan el ordenador, así. Ahí. Nada, hago una pequeña presentación de los próximos ponentes que tenemos aquí hoy. Es Astur Energia, la cooperativa con sede aquí en Asturias que nos acompaña hoy. Y son Paco Rodríguez y Eva Fernández. Paco Rodríguez es diplomado en máquinas navales en la Escuela Superior de Marina Civil, maestro industrial en la especialidad de automatismos y presidente de Astur Energia. Tengo que leerlo porque son temas tan técnicos que a mí se me escapan un poco todos ellos. Trabajó durante muchos años en construcción y mantenimiento de centrales de generación eléctrica, pero su mente y su cuerpo dijeron en un momento determinado basta y abandonó el mundo de Mordor para comprometerse con este proyecto mucho más luminoso, ¿no?
Nunca mejor dicho. Tenemos también con nosotros a Eva Fernández. Eva es técnica superior de gestión de alojamientos turísticos y vicepresidenta del Consejo Rector. Colabora activamente en las actividades divulgativas de Astoenergia y se encarga de guiar y asesorar a grupos promotores en la formación de comunidades energéticas locales. Actualmente desarrolla el proyecto rural y familiar como cofundadora y CEO en el albergue turístico La Yalga, en Queiroz, aquí en el occidente asturiano, en Valdés, que apuesta por el turismo sostenible y estudia ciencias ambientales. Con esta breve presentación, en cuanto estén listos, les damos paso. ¿Ya estáis? No. Ah, que no. No, vale, perdón. Vale, que falta un cable, ¿no? Vale. Yo le entendí cuando me dijeron por la mañana que solo era este. Ahora parece que sí. Me dieron las instrucciones por la mañana, pero me tragué un paso. Siempre hay un cable. Pues nada, os paso con Paco y con Eva. Hola a todos. Bueno, os voy a presentar un poco en qué consiste la cooperativa de Astoenergia. Astoenergia es una cooperativa sin ánimo de lucro. Actualmente somos 305 personas y entidades cooperativistas que nos organizamos en ese esquema que podéis ver en la diapositiva. Bueno, la cooperativa está formada por una asamblea general, que es el órgano donde se engloban todos los socios y socias que pertenecen a la cooperativa. Y dentro de esa asamblea general tenemos el Consejo Rector, bueno, que somos un grupo de personas que son elegidas y nombradas por la asamblea general. Y dentro del Consejo Rector podemos tener gente que pueden ser activistas, voluntarios y también entidades colaboradoras, ¿no? Bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción antes de seguir con el proyecto que tenemos sobre Xunta Tellanera. Me gustaría hacer una pequeña introducción de por qué las energías renovables necesitan que se distribuyan de una manera diferente, ¿no? Y es que los combustibles fósiles hasta ahora pues son una energía que se puede almacenar, porque tienen alta densidad energética, es decir, todos los años que llevan formándose se han sometido a grandes presiones y temperaturas, con lo cual los tenemos muy concentrados, y por eso el modelo que tenemos para los combustibles fósiles es un modelo centralizado, ¿no? Porque no nos hemos parado a pensar en el tema de la eficiencia energética. Sin embargo, las energías renovables se presentan como flujo, es decir, no siempre hace sol con la misma intensidad, ni hace viento con la misma intensidad, ni tenemos disponible agua para producir energía cuando queremos, ¿no? Entonces, además las energías renovables tienen baja densidad energética, por lo que comentaba, ¿no? Porque están dispersas, porque no siempre hace sol, no siempre hace sol con la misma intensidad y demás, ¿no? Entonces, las energías renovables necesitan una organización diferente, porque son intrínsecamente diferentes a los combustibles fósiles, ¿no? Por eso, actualmente tenemos un modelo centralizado, ¿no? Que lo rigen pues 4 empresas energéticas que fijan los precios, y con respecto a los precios, las cooperativas energéticas no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, también hay que hacer una conciliación entre los ecosistemas y la seguridad energética, porque pues, no solo necesitamos la energía para vivir, sino que además también necesitamos que haya sumideros de carbono para que no haya el efecto invernadero, ¿no? Para eliminar los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, lo que se propone es un modelo distribuido donde el usuario tenga más control sobre los precios de la energía,
donde la energía sea más participativa, más eficiente y más democrática. Además, es una energía que se va a producir localmente, y esto produce un cambio de paradigma ante los retos que presentan las renovables, ¿no? Por lo que comentaba antes. Y esto permite que haya también una conciliación entre medio ambiente y seguridad energética, ¿no? Y bueno, os vamos a presentar también, Paco os va a presentar en qué consiste el proyecto de la comunidad energética de Xunta de Llanera y un poco qué es una comunidad energética, ¿no? Gracias, Eva. Este proyecto, de alguna manera, surge del trabajo y del contacto que tenemos con Aioluz. Lo que estamos proponiendo en Llanera es un modelo que vimos precisamente en Valencia y en el que está trabajando Aioluz. Concretamente es la comunidad energética de Castellalo Liberal. Estuvimos visitando el proyecto y allí vimos cómo estaban organizando las cosas y cómo proponían hacer las cosas. Nos pareció, dentro de las posibilidades que hay para hacer una comunidad energética, nos pareció un modelo sencillo, accesible y que creímos que podíamos replicar aquí en Asturias. Así que nos pusimos manos a la obra y propusimos este modelo aquí en Llanera. Tuvimos la fortuna de encontrar un ayuntamiento receptivo a esta idea, que es el Ayuntamiento de Llanera, con el cual hemos firmado un convenio, y también tenemos la suerte de estar acompañados de otras entidades que son de Llanera, como el cohousing, la cooperativa de cohousing Axuntase y la asociación Ecopruvia, que trabaja en la soberanía alimentaria allí en Llanera y bueno, también en Siero, porque están fronterizos y se entremezclan muchas veces las personas y las entidades. Y con toda esa alianza de organizaciones y también con la suerte de tener a este ayuntamiento receptivo y al alcalde Gerardo Sanz, que yo creo que ha apostado fuertemente políticamente por desarrollar un proyecto de este tipo en su municipio, pues hemos puesto en marcha este proyecto. Y ahora os voy a intentar explicar un poquito en qué consiste una comunidad energética. Quiero, antes de entrar en la parte más farragosa de todo esto, porque hay una parte que es farragosa, quería deciros que al final el primer objetivo que tenemos en Llanera y en cualquier sitio donde proponemos este modelo es tener una instalación de autoproducción colectiva basada en energía fotovoltaica. Esto es tan sencillo como que en vez de instalar cada uno de nosotros o cada una de nosotras individualmente en nuestra casa unas placas solares que nos van a proveer de energía exclusivamente a nosotras, vamos a hacer una instalación colectiva, ¿vale? Ese es el primer objetivo, no es el único objetivo de la comunidad energética, pero es el primero. Entonces, todo lo que os voy a explicar ahora, digamos que al final va a confluir en ese primer objetivo, que es el primer hito que nos marcamos siempre en el inicio del proyecto. Ahora vamos a hacer referencia a reales decretos, a directivas. Bueno, es un poco poneros en el contexto, digamos, porque cuando se explica esto, mucha gente dice, ¿pero de verdad se puede hacer eso? ¿En serio que se puede hacer eso? ¿Estáis seguros? ¿No estaremos cometiendo alguna ilegalidad? ¿Nos estaremos saltando alguna ley? O no. Tenemos un marco legislativo, jurídico, que nos permite hacer las cosas y es lo que os vamos a explicar ahora, muy brevemente. El concepto de comunidad energética empieza en una directiva, la Directiva 2018-2001, que se transpone a la legislación española en un Real Decreto, que es el 23 de 2020, y este Real Decreto es muy importante porque modifica la ley del sector eléctrico y crea un nuevo actor dentro de ese sector, que es el de la comunidad energética, o sea, le da un papel dentro de ese
sector que es un sector muy cerrado y muy dirigido por muy pocas empresas. Y esto es realmente bastante importante. Ese Real Decreto tiene muchas cosas dentro, ¿no? Y yo os he puesto ahí en rojo las cosas más importantes, porque el concepto comunidad energética es un concepto muy atractivo, ¿no? Ahora estábamos hablando con la alcaldesa y decía, es que suena muy bien comunidad energética, es una cosa bonita, la energía de la comunidad, la energía de muchas personas juntas, es un concepto muy atractivo. ¿Qué pasa cuando hay un concepto muy atractivo? Que va a haber diversas visiones de ese concepto. Va a haber empresas que van a intentar usar ese concepto con sus parámetros o con su visión, pero si vamos al Real Decreto, ahí nos define bien cómo es una comunidad energética y a qué se puede llamar comunidad energética y a qué no se puede llamar comunidad energética. Tiene que tener participación abierta y voluntaria. Tiene que estar controlado el proyecto por los socios o miembros. Quiere decir que si hay un autoconsumo, una autoproducción colectiva en el que el propietario de la instalación es una empresa o una cooperativa, bueno, en el caso de una cooperativa estaría controlado por sus socios, con lo cual sí que sería participación abierta y voluntaria. Pero si llega una empresa, me da igual el nombre que tenga esa empresa, pone una instalación y empieza a vender energía, eso no es una comunidad energética. Eso es otra cosa, no quiere decir que sea ilegal ni que esté mal, pero no se puede llamar comunidad energética, no se le puede aplicar este término. Tiene que ser propiedad de esas personas que forman parte de la comunidad, pueden formar parte de ella los municipios, y su finalidad primordial no es generar beneficios a una empresa, es generar beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus socios y miembros. Ese es el objetivo de la comunidad energética. O sea, no es compatible el término con el de una empresa que viene a vender energía, aunque sea de una instalación renovable próxima a los vecinos. Eso no es una comunidad energética, eso es otra cosa diferente. Para crear una comunidad energética hay que tener, digamos, una entidad jurídica. Lógicamente se van a reunir muchas personas. Esas personas van a tener, en principio, una instalación en común, y esa instalación en común, digamos que cómo la organizamos, ¿no? Hay diversas formas de organizar, no hay una sola. Digamos que la transposición de la Directiva Europea a España, de momento, no ha cerrado un modelo único, ¿vale? Por lo tanto, hay comunidades energéticas que se están organizando como cooperativas, hay comunidades energéticas que se están organizando como asociaciones e incluso con otras formas jurídicas. Nosotros en Astoenergia hemos propuesto asociación, que es lo que vimos en Castellano Liberal. ¿Por qué proponemos asociación? Digamos que vamos a intentar facilitar las cosas. Crear una asociación es bastante sencillo. Vamos al registro de asociaciones del Principado de Asturias con unos estatutos. En nuestro caso hemos tenido la fortuna de que los estatutos nos los han prestado la gente de Castellano Liberal, con lo cual ya teníamos bastante hecho. Esos estatutos están estudiados por ejemplo, la Fundación Hortasud, de allí de Valencia, que Nuria también trabaja con ella. Son gente especialista en asesorar a asociaciones, por lo tanto tenemos unos estatutos bien preparados y bien hechos. Luego nosotros los hemos adaptado aquí a Asturias con algunas cosillas menores, no les hemos hecho grandes modificaciones. Ya tenemos la entidad alrededor de la cual vamos a organizar la comunidad energética, que ya digo que su primer objetivo es crear una primera instalación de autoproducción colectiva basada en energía fotovoltaica. ¿Por qué energía fotovoltaica? Porque es fácil también. Siempre vamos a intentar ir a lo fácil. Es fácil, es accesible.
No todo el mundo tiene la posibilidad de instalar un mini eólico, no todo el mundo, en todos los sitios hay la posibilidad de tener una concesión de agua para poner una mini hidráulica. Una comunidad energética de energía renovable puede usar cualquier fuente de energía renovable, puede tener biomasa, puede tener eólica, puede tener otras fuentes. Proponemos fotovoltaica porque es más accesible en general y más fácil tener acceso a esa energía en cualquier lugar. Y por ese motivo proponemos, desde la cooperativa, como decía, aportamos los estatutos y luego alrededor de los estatutos puede haber un reglamento de régimen interno y luego hay que armar cómo se van a hacer las relaciones entre las personas que van a participar en las instalaciones y la asociación. Porque tú puedes pertenecer a la asociación, te apuntas en Avilés, te apuntas a la asociación y resulta que el primer sitio donde se genera una instalación, vamos a decir que es los canapés. Y vamos a pensar que tú vives muy alejado y que en ese radio de 2 kilómetros pues no entras. Por lo tanto, no podrías a lo mejor participar en la primera instalación. Lo cual no quiere decir que no puedes pertenecer a la asociación. Digamos que la idea de la asociación es reunir a las personas interesadas para luego ir viendo dónde se van creando núcleos suficientemente amplios de personas interesadas alrededor de los cuales podamos ir haciendo diferentes instalaciones. Quiero decir, esa asociación puede tener una instalación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hay ningún problema. No todas las personas de la asociación van a participar en todas las instalaciones, participarán lógicamente en principio en una, es lo más lógico, la que esté en su radio de acción, y a la hora de financiarlo, tampoco todas las personas van a participar en la financiación de todas las instalaciones. Si yo participo en esa instalación, bueno, y como decía antes Nuria, hacemos un estudio, un dimensionamiento de la cantidad de energía que tú necesitas y calculamos, por lo tanto, la inversión que tú tienes que hacer en esa instalación que vas a compartir con mucha gente y que vamos a tener que hacer un encaje para que toda esa gente pueda tener energía y todo eso sea lo más eficiente posible, ¿vale? Ese es el trabajo que tenemos en la cooperativa Astronosia. También puede participar el ayuntamiento y este andamiaje jurídico, ya digo, básicamente consiste en contratos que se van firmando entre las personas y la asociación, ¿no? Porque siempre la idea es que quien lleva el mando de todo lo genérico es la asociación. Si alguien se va, hay que preverlo, cómo se va a ir. ¿Qué pasa con esa parte de la instalación cuando alguien se va? Retorna a la asociación y la asociación lo puede adjudicar a otro ciudadano o otra ciudadana que necesite esa energía. El ayuntamiento también puede participar, por ejemplo, allí en Castellano Liberal, el ayuntamiento decidió financiar unos kilovatios que dedicó a pobreza energética. O sea, en vez de darle a un ciudadano un dinero para que pague una factura a una gran empresa, vamos a darle una energía que va directamente desde la instalación al ciudadano, sin pagar peajes ni impuestos. Es una inversión muy eficiente para el ayuntamiento también. Las comunidades energéticas pueden hacer más cosas, pueden agregar demanda, pueden hacer compra-venta colectiva, pero nosotros aquí hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en la autoproducción y en describir un poco en qué consiste. Como decía antes, autoproducción colectiva. ¿Y en qué nos basamos para poder hacer la autoproducción colectiva? O sea, nosotros vamos a repartir energía. ¿Y cómo hacemos el reparto de la energía? ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede tener una energía que esté generándose aquí y transportarla allí? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer desde que ya se publicó el Real Decreto 244/2019, modificado y ampliado favorablemente en que al principio los coeficientes eran fijos, ahora son flexibles, y en el radio del que habló Nuria, que al principio eran 500 metros, luego fueron 1000 metros y ya, no sé si ya se ha publicado el Real Decreto para pasar a 2000 metros, pero si no se ha publicado estará por publicarse. O sea, tenemos un marco
jurídico que nos permite utilizar las instalaciones de distribución que ya existen, o sea, las que ya tenemos, el contador que está en vuestra casa, el mismo que tenéis ahora, el mismo. Los cables que llevan la energía hasta vuestra casa ahora, que proviene de puede venir de la térmica de Aboño o de la hidráulica de Llanes o de la instalación productora que sea, esa misma instalación, la misma, va a ser la que va a conducir la energía desde el tejado X hasta vuestra casa. Exactamente la misma. Quiero decir, no hay que poner cables nuevos, no hay que poner contadores nuevos. La empresa que gestiona esa red de distribución, que se llama distribuidora, es una empresa que no se elige, no se elige. Si vives en Avilés, te corresponde redes. Ya está, no hay elección. Es lo que se llama una actividad regulada por el gobierno. El gobierno ha adjudicado a esa empresa la gestión de esa parte de la red de distribución. Esa empresa tiene la obligación de cumplir este Real Decreto y los Real Decretos que se vayan publicando y que dan la posibilidad de hacer ese reparto de energía. No hay peaje extra por hacer esto. Es decir, ahora mismo en nuestra factura, la que tenemos ahora, que no tenemos autoconsumo y no tenemos nada, ya hay una parte de la factura que va destinada a financiar esa red de distribución, ese contador y ese trabajo que hace la empresa distribuidora. Ese mismo peaje que estáis pagando ahora, sin tener autoconsumo, va a seguir siendo el mismo que tendríais si tenéis una red, o sea, si tenéis una instalación de autoproducción que os proporciona una parte de la energía. No vais a pagar más. El peaje es el mismo, exactamente el mismo. Se hace a través de la red de baja tensión, como acabo de explicar. Tenemos esos 1000 metros que pasarán a 2000, o a lo mejor ya se publicó el Real Decreto y a lo mejor no me enteré. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que está muy bien porque es uno de los casos que tenemos una de las posibilidades que tenemos en Llanera, pues ese polideportivo o colegio, da lo mismo, tejado público. Nosotros estamos buscando tejados públicos. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, en las ciudades va a haber muchas comunidades de vecinos que tienen unos tejados que no son aptos para instalar, aunque quieran instalar, pues porque miran al norte, porque tienen en el tejado tienen guardillas o tienen salidas de humos o tienen ventilaciones o tienen diferentes instalaciones en el tejado que no permiten instalar placas solares. Sin embargo, si tenemos un tejado público próximo del que nos podamos aprovechar, podemos tener energía, aunque el tejado nuestro no sea adecuado. O a lo mejor tenemos un tejado que sí es adecuado, pero resulta que la energía que vamos a generar ahí, resulta que se la va a consumir toda los servicios comunes del edificio, con lo cual a las casas no puede llegar nada, que también está bien cubrir los servicios comunes. Pero si tenemos un tejado público con un potencial de instalación, podemos aprovecharlo. Entonces, ¿cómo funciona ese reparto de energía? Ahí en la diapositiva del polideportivo vemos ahí que hay un contador, aquel verde que hay allí, que está contando la energía que sale de esa instalación constantemente. Está contando energía. Me hace mucha gracia estos chistes que se hicieron estos días, si leísteis algo sobre autoconsumo, sobre que si el electrón portugués sabe ir hasta la casa y el electrón español no. Quiero decir, las leyes de Kirchhoff que generan, o sea, que rigen el reparto de energía, el electrón va a donde, en esa malla, la ley de Kirchhoff le indica. Pero nos da igual, no importa si el electrón que llega a mi casa, digamos que lo movilizó la turbina de Aboño o lo movilizó la instalación. Si es que da igual, porque nosotros nos vamos a basar en los contadores. O sea, la empresa distribuidora lo que hace es contar energía, cuenta energía. Ese contador verde cuenta kilovatios que se están produciendo en ese tejado. Y eso es lo que sabemos, en cada hora cuántos kilovatios se produjeron. Y estos contadores que tenemos aquí pequeñitos, que son de las viviendas, que puede ser de ese bloque de viviendas o de las casas
unifamiliares también cuentan energía. Cuentan la energía que se está consumiendo en esa casa en cada hora. Ya está. Entonces, la empresa distribuidora recibe esa información, recibe la información de lo que se genera y de lo que se consume en cada uno de los hogares. Además, a la empresa distribuidora lo que vamos a hacer es comunicarle, mediante un escrito, le vamos a comunicar qué coeficiente le corresponde a cada uno de esos suministros. Coeficiente significa porcentaje de energía que se aplica a ese suministro. Lógicamente, como la producción solar fotovoltaica es irregular y hace una curva, puede en un momento dado, evidentemente de noche, el porcentaje, aunque sea 10, si es sobre producción cero, 10 evidentemente es cero. A las 10 de la mañana a lo mejor son 50 kilovatios hora y si es porcentaje 10 le corresponderá una parte proporcional, y a mediodía a lo mejor son 75 kilovatios, por lo tanto le va a corresponder más, ¿no? Como explicaba antes Eva, pues es irregular. La luz del sol pues tiene una radiación diferente por las horas. La empresa distribuidora lo que va a hacer con el coeficiente que ya le hemos informado y con las lecturas de los contadores, le va a asignar a cada uno de los suministros el porcentaje de energía que le corresponde. Muy importante, seguimos conectados a la red. Seguimos teniendo energía que no procede de esa instalación. No hay ningún peligro a que nos quedemos sin energía, ninguno. O sea, si tenemos energía, lo consumimos de la instalación. Si no tenemos energía, tenemos un contrato con una comercializadora que nos va a vender la energía que no podemos autoproducir. Con lo cual no hay ningún problema de desabastecimiento ni de tener que ir con el mechero o con el candil por la casa. No. Si hay 15 días de nubes, que por cierto en Asturias cada vez hay menos nubes y cada vez hay menos días sin sol, no pasa nada. Tenemos energía de la comercialización. ¿Que nos sobra energía en un momento dado que no hemos consumido? Tenemos contrato de compensación de excedentes. ¿Vale? Por lo tanto, la que nos falta la compramos, la que nos sobra la vendemos. En el caso de Llanera, por ejemplo, hemos elegido varios tejados públicos. Tenemos un colegio, el Instituto de Educación Secundaria de Llanera, magníficamente bien orientado al sur, todo eso que veis ahí marcado como tejado 1, tejado 2, todo eso da al sur, casi perfecto, tiene una pequeña desviación este, muy pequeña, con lo cual está muy bien. Y lo hemos elegido porque además lo vais a ver ahora en la siguiente diapositiva, está centrado, está muy céntrico en la población. Hemos hecho un cálculo de las posibilidades de ese tejado. ¿Cuánto se puede instalar ahí? Hemos evaluado cada uno de los tejados y hemos llegado a la conclusión de que el potencial aproximado es 225 kilovatios pico. Eso da para un montón de familias. Y cuando hablamos, siempre con la salvedad de que todo el mundo no consume lo mismo. Gente que consume más, gente que consume menos. Pero bueno, en la media pueden ser unas 60 y pico, dependiendo de los consumos, 60 y pico. Hogares. Ahí tenemos ese punto rojo que veis ahí, es la situación de esos tejados. Ese círculo azul, que está en azul, eso es el alcance de la instalación con el radio de 1000 metros. Quiere decir que cualquier persona de Posada que viva dentro de ese círculo, que ese círculo previsiblemente, o si es que no ya se publicó esta mañana, aunque yo esta mañana lo miré y no vi nada publicado, pero bueno, previsiblemente se va a ampliar a 2000 metros. Casi vamos a llegar a Lugo de Llanera, porque están bastante próximos. 2000 metros, incluso muchas casas diseminadas que no veis en este trazado que hicimos hace una semana para una de las charlas que hacemos en Llanera, van a estar incluidas también potencialmente en esa instalación. Podemos repartir a través de la red de baja tensión a toda esa gente que veis ahí.
todo ese radio que vemos. Esto es el núcleo principal, donde está la mayoría de la población de Llanes, y luego, bueno, hay una población dispersa, rural, alrededor. Allí en el extremo del círculo está también el estadio de fútbol con unas cubiertas, tal, que también, por ejemplo, serían susceptibles de poder usar. Y con esto he concluido la exposición. Quedamos a vuestra... Gracias. Podemos volver a con Nuria, ¿no? También. Tenemos que volver a... Ah, vale, vale. Sí, lo estuvo escuchando, no lo vio, pero y le puse alguna foto. Pues tú hoy tienes las palabras. ¿Está? A ver si puede... ¿Os parece, alguien tiene alguna pregunta que plantear a alguno de los tres ponentes que hemos disfrutado esta tarde? ¿Alguna reflexión, algún comentario? Llevo el micrófono, igual que empezar. Yo creo que se me oye. No, pero Nuria no te oye. Tienes que levantarte o hacer... Es para que se oiga, claro. Sí, tienes que acercarte. Sí, tenemos una pregunta del público. Un momentito. Hola, buenas tardes. Solamente dos cosas que se oye comentar mucho, que no se ha citado aquí, que es el tema de las compensaciones y el tema de las baterías. Simplemente, bueno, porque comentéis un poco dentro del esquema que habéis dicho estos dos elementos. En el tema de las baterías, estamos colaborando con Fundación CETIC en una instalación piloto en Peón, dentro de un proyecto creo que se llama Comisionado para el Reto Demográfico, Izquierdo, que se llama Aldea.0, que tiene varias patas diferentes. Algunas se están desarrollando en Moal y esas no las conozco tanto. Lo que se está haciendo en Peón es una instalación solar fotovoltaica piloto con almacenamiento. Hay baterías. ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías, en el caso de la instalación solar fotovoltaica, pues es bastante sencillo. Cuando hay sol y cuando no hay sol, pues no hay sol, se acabó. Si introduces baterías, ya tienes un sistema de almacenamiento que tú controlas. Por lo tanto, tienes la posibilidad de soltar energía, de liberar energía a voluntad. Ahí sí que tienes un control. Para soltar energía a voluntad, o sea, a voluntad es cuando se necesita. Por lo tanto, necesitamos información de los suministros, qué está pasando en el suministro. El suministro está el paisano durmiendo, está echando la siesta y no consume, o está con la vitrocerámica a todo gas y podemos soltar energía porque la va a consumir. Necesitamos esa comunicación entre el sistema de almacenamiento y la batería. Ese es un trabajo que está haciendo Fundación CETIC para conseguir esa comunicación. Hay más empresas que han desarrollado este tema. También en Crevillente, en la famosa Comunidad Energética de Crevillente, que se hizo muy famosa porque fue la ministra a inaugurarlo, también tiene el sistema de almacenamiento. Allí es un sistema muy avanzado porque incluso tienen una microred, pero es un caso piloto que de momento no es traspasable a otras situaciones, porque de momento la red de distribución, las leyes de la red de distribución de momento no permiten traspasar lo que está haciendo Crevillente. Lo que se pretende hacer en Peón sí sería traspasable, porque en principio no tiene nada que ver con el gestor de la distribución. Es información que iría por otros canales diferentes. Nosotros sabríamos si los consumos
si los consumidores están consumiendo o no, digamos que con equipos diferentes de los de la red de distribución, y podríamos soltar energía. O sea, con esto lo que quiero decir que sí es posible tener un sistema de almacenamiento comunitario, colectivo, aunque la mayoría de los proyectos hasta ahora que yo conozco no tienen sistema de almacenamiento, porque esa dificultad digamos que añade un problema a las instalaciones que digamos las hacen menos sencillas, y por lo tanto muchos de los proyectos han optado por no tener almacenamiento, no porque no se pueda tener, sino porque añade dificultades y han preferido empezar por lo sencillo. Eso respecto al almacenamiento. Y luego respecto a la compensación, pues contrato de compensación simplificada, igual que cuando tienes autoconsumo individual. Exactamente igual, el coeficiente que se te asigna, tú vas a consumir una parte en determinados momentos y otra no la vas a consumir, y va a entrar dentro de compensación simplificada como el autoconsumo individual. No sé si era esa. Pero es que ella quiere hablar, es ella la que quiere intervenir, entiendo yo, ¿no? A darle voz a ella, eso es. Ahora vamos para allá. Nuria. Simplemente no sé si se me escucha. Sí, pero te has ido, no te vemos. Ahora, sí. Nada, simplemente añadir que en un futuro no muy lejano la batería de los coches eléctricos se podría utilizar como batería de respaldo e integrarla dentro de todo este entramado en las comunidades energéticas. Según cómo, pero que este elemento de movilidad que tarde o temprano va a sustituir a los motores de combustión puede ser utilizado como batería de respaldo en nuestra generación fotovoltaica. A nosotros nos gusta pensar que no hace falta crear baterías de más, sino que las que vamos a necesitar las podamos dar un uso también compartido, también a partir de las comunidades energéticas. Aquí Paco sabrá más los pormenores técnicos, pero como idea esta posibilidad existe. Gracias, Nuria. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que ayer ya yo también comentaba, veo que es algo que ha salido de manera bastante recurrente, ¿no? Decía ella que ese paso a un modelo más sostenible no es que pasara por el coche eléctrico, sino que lo importante era que hubiera un sistema público electrificado, creo que dijo algo así, ¿no? Lo que yo quería comentaros era casi más una reflexión que lanzo, que es que esto parece que todo pasa por lo colectivo, ¿no? Quiero decir que aunque individualmente uno tenga la sensibilización, hay dos temas, la complejidad técnica que todo esto tiene, porque hay temas que si ya entender la factura de la luz me cuesta, imaginaros ir un paso más allá, ¿no? Tiene complejidad técnica para el común de la población importante. Y luego ese compromiso colectivo que hace falta, que entiendo que es un poco el trabajo que hacéis desde AELUZ también, ¿no? Un poco el implicar a colectivos, a varios, ¿no? Comunidades educativas, de vecinos, ayuntamientos, empresas. Mi pregunta era un poco eso, esa preocupación, que parece que estamos un poco solos si no tenemos el compromiso de quienes nos rodean en este tema. Y por otra parte, me entiendo que esta pregunta a lo mejor sería más para Nuria, si entre estos colectivos con los que trabajáis hay alguno que suponga que sea más reto, que haya más resistencias o algo así, no sé. Bueno, pues es que cada uno tiene sus resistencias o sus dificultades. Muchas veces cuando trabajamos en ayuntamientos lo que más nos cuesta es que se coordinen dentro del propio ayuntamiento y que no repitan y dupliquen historias y que exista una coordinación real. También la sociedad está infoxicada, voy a decirlo así, está intoxicada de información y muchas veces descreída. Y si no entiende la relación que tiene su consumo con
su consumo energético con otras partes del planeta, con sus vecinos, con su propia ciudad, si no entiende que utilizar el coche para una persona, para trayectos cortos, interurbanos, contamina y produce que otras personas estén enfermas. Quiero decir, muchas veces yo creo que hay una saturación de información, poca claridad y en cada colectivo encontramos una reticencia distinta y también unas alianzas diferentes. No quiero dar una idea negativa, pero yo creo que son las administraciones públicas las que tienen en su acervo la red pública, la cuestión pública, comunitaria, las que tienen que dar un paso al frente, ser ejemplares y iniciar acciones que tengan una repercusión y sobre todo también las empresas. El balance energético de las empresas, pues nosotros estamos acompañando a empresas ahora mismo que sus facturas de la luz han subido tantísimo que a lo mejor tienen que echar la persiana. Pero las empresas desde hace tiempo saben que tienen que hacer algo con sus consumos energéticos. Entonces, bueno, en cada colectivo podemos encontrar unas dificultades diferentes, pero yo creo que los grandes motores de la economía son los que primero tienen que ponerse las placas. Ya no digo ponerse las pilas, ponerse las placas. Gracias, Nuria. ¿Alguna? Sí, claro. Una cosa, lo colectivo es más eficaz, sin ninguna duda. Energéticamente es muchísimo más eficaz ir en autobús que ir cada uno en su coche. Bueno, pues eso exactamente igual pasa con esto. Tener la energía en comunidad es más eficaz que tenerla individualmente. Muchísimo más eficaz. Cuando vamos a intentar aprovechar toda esa energía, es mucho más fácil aprovecharla si hay muchos consumidores diferentes que están juntos consumiendo. Vamos a ser más eficaces que si vamos individualmente. Curiosamente, en Asturias, la mayoría de la población que se concentra en las grandes ciudades, Gijón, Avilés, Oviedo, sin embargo, nuestros proyectos están en las zonas rurales. ¿Por qué estarán en las zonas rurales? No es casualidad. Tenemos Llanera. Bueno, Llanera es medio rural, está ahí en esa zona centro. Tiene bastante de rural, tiene mucha tradición ganadera. Son bastante rurales, a pesar de que están en la zona centro. Tenemos Grao. Tenemos Siero. No tenemos Avilés, no tenemos Oviedo, no tenemos Gijón. ¿Será casualidad? Yo vivo en un pueblo. En los pueblos, en las aldeas de Asturias, de forma tradicional, hay una tradición de aprovechamientos comunales para diferentes cosas que no eran, al principio no era energía, los pastos, las zonas de siembra, las morteras, el pasto común, los bosques comunes que se aprovechaban de forma comunitaria. ¿Por qué se haría así? ¿Porque eran muy activistas? Porque era más eficaz. Era más eficaz aprovecharlo de forma comunitaria que no individual. Por eso se hacía así. Permitía a la gente sobrevivir. Y de hecho las primeras instalaciones que se hicieron en la zona rural, muchas eran comunitarias. Pequeñas instalaciones que luego se fueron cerrando porque vinieron las grandes empresas y dieron el servicio de una forma que en aquel momento, en principios de la revolución industrial, era todo muy barato, muy accesible, y entonces, como pasó en mi pueblo, que había una hidráulica y se cerró, es más, cuando vino la gran empresa dijo, si queréis servicio de esta empresa, tenéis que cerrar esa instalación. Y se cerró. Ahora hemos quedado en manos de esas grandes empresas cuyos intereses parece que vamos viendo que no coinciden exactamente con los nuestros, porque su interés es ganar mucho dinero y presentarse ante el Consejo de Administración con cuentas de resultados enormes, y los nuestros son lo contrario, porque esos beneficios salen de nuestros bolsillos.
no salen del aire salen de nuestros bolsillos. Esa empresa, si gana mucho, es que nosotros estamos pagando mucho. A mí me gustaría comentar que llevamos mucho tiempo pensando de manera individualizada, ¿no? Y pensar en colectivo nos cuesta mucho, pero al final, si queremos sobrevivir al cambio climático y todo lo que nos queda por venir, al final tenemos que tirar del que tenemos al lado y pensar en colectivo y dejarnos de estas individualidades que al final pues no nos vienen bien. Y nada, me gustaría decir que yo la principal barrera que veo es simplemente ese cambio de chip que todavía no hacemos, que nos cuesta mucho y al final los primeros que nos ponemos esa barrera somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hacer ese comentario a ella, nada más. Pues gracias a los tres por vuestras aportaciones. Desde el público, de tiempo yo no sé cómo andamos, no tenemos problema, ¿no? Pues si alguien quiere comentar alguna cosita más o tiene alguna duda o algo que quiera matizar. Irene. Sí. De acuerdo. Vale, lo digo por aquí para que me oiga también Nuria. Comentan también que nos ampliaran un poquitín más del tema del hidrógeno. Bueno, empezando, yo voy a decir que yo no soy un experto en hidrógeno, no lo soy. Tengo muchos compañeros de Duro Felguera, antes leíste mi currículum. Yo trabajaba en Duro Felguera y trabajaba en esas grandes instalaciones de generación de nuclear, de carbón, de hidráulica. Trabajé muchos años en eso, en construcción y en reparación, y vi desde muy cerca todo ese sistema. Conozco cómo operan esas empresas, cómo funcionan. Ahora algunos excompañeros míos de Duro Felguera, que abandonaron la empresa porque todos conoceréis qué está pasando en Duro Felguera, y se han ido a proyectos algunos relacionados con el hidrógeno. Y el problema del hidrógeno, por lo menos el problema que de momento no se ha resuelto, es el balance energético, ¿vale? O sea, yo voy a usar energía para generar hidrógeno. Luego voy a almacenar el hidrógeno, lo cual también supone energía. Luego voy a transformar el hidrógeno de nuevo en energía. Ese balance entre todos esos pasos de momento no sale. Puede que salga en algún caso concreto, de algún proceso concreto. La alcaldesa me hablaba de ArcelorMittal, que si ellos lo van a producir, lo van a consumir, no lo van a almacenar. Bueno, no conozco el caso y no sé si va a ser viable o no. Lo que sí que vemos y lo que yo oigo y lo que a los compañeros y a otra gente con la que hablo es que tenemos otro tema, que tenemos unas subvenciones. El tema de las subvenciones es un arma de doble filo para todo, también para las instalaciones solares fotovoltaicas. Elevan los precios y se puede dar el caso de que se hagan proyectos que incluso se sepa de antemano que no van a funcionar. Porque si yo tengo una subvención lo suficientemente alta, me puede ser rentable sencillamente afrontar el proyecto porque sé que ahí ya voy a ganar dinero. Lo que vaya a pasar después con el proyecto, casi en algunos casos puede ser que hasta es que me da igual. Como empresa, digo, yo ya gané dinero con el proyecto. Eso es muy peligroso, porque eso es una burbuja. Si se empiezan a generar muchos proyectos que al final no van a dar resultado, vamos a tener una deuda, porque lo vamos a tener que pagar. Y los fondos Next Generation no vienen del cielo. No vienen del cielo. Pasan a la deuda de los países. Aquí estamos todos haciendo como una fiesta.
Esto es como la fiesta de la... Yo lo veo como la fiesta de la burbuja de la construcción. Hay una fiesta, aquella fiesta era que los bancos daban dinero. Decía, uy, esto es maravilloso, ¿no? Dan dinero. Sí, incluso te llamaban a casa y te decían, ¿quieres dinero? Incluso si pedías la hipoteca te decían, ¿no querrás 50.000 euros más? Porque mira, si te pones el suelo de mármol y te compras un no sé qué y haces cosas que no necesitas y luego hay que pagar. Vamos a ver si vamos a poder pagar. Y luego cuando hay deuda, sabemos cómo funciona el sistema. ¿Cómo es? Beneficios privados, deuda pública. Esperemos que en el hidrógeno no nos pase eso. Pero yo veo algunos indicios de que podría pasar. Hay que calcular bien. Y yo, si me permitís, añadir que la generación distribuida al alcance de la ciudadanía es mucho más sencilla con fotovoltaica. Es decir, es mucho más fácil y más barato producir en tu tejado o en el de tu vecino la energía, y eso ya lo podemos hacer. Entonces, bueno, esperar a la madurez de algunas tecnologías no tenemos tanto tiempo. Entonces, tecnologías que ya están probadas, que son rentables, que son eficientes, tendrían que estar los tejados de nuestras ciudades llenos de placas fotovoltaicas. Sobre el sistema de generación distribuida. Eva puede contarnos ahora lo que está pasando en la zona occidental. Ella vive ahí, está en la plataforma. Se está llenando aquello de eólicos. Ella nos lo va a contar. Yo voy a contar lo que está pasando en Teberga. Yo vivo en Teberga Quirós. Se está proyectando una línea de evacuación que va a pasar por los parques naturales. Esas líneas son necesarias cuando la producción no es distribuida. O sea, cuando yo tengo grandes centros de generación que están en un lugar muy concreto, o en un área muy concreta, y tengo que llevar la energía, muchísima energía, mucha energía, desde aquí hasta allí, necesito grandes líneas de evacuación. Y las líneas pasan por parques también. Y no solo pasan por parques, que hay ciervos y osos, hay paisanos y paisanas que tienen la vida allí. Unos tienen vacas, otros tienen hoteles, otras tienen tiendas, otras... Y afecta a sus vidas allí. Y se está colocando en las zonas más despobladas. Hay quien explica que es porque son las mejores zonas para generar energía. Bueno, yo lo pongo muy en duda. Creo que en la zona, por ejemplo, aquí en Avilés hay unos vientos maravillosos. ¿Qué pasaría si instaláramos aquí unos parques eólicos como los que se están proyectando en Occidente y los tuvierais al lado de vuestras casas? Aquí en la ciudad, en el puerto, alrededor de la ciudad. Si fuerais pasando con vuestros coches, con vuestros carritos de la compra, debajo de esos molinos, brum, brum, brum. Y luego otra cosa, se está generando más energía si se instala todo lo que se está saliendo a la luz de la que necesitamos en Asturias, con un coste social que lo va a soportar la gente de Asturias. ¿Por qué tenemos en Asturias que generar energía con el coste social que eso supone para la gente y para la zona rural, para llevar energía a no sé dónde, para que se lucre quién? Donde siempre. ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Se van a beneficiar los habitantes de la zona occidental? No. ¿Se va a beneficiar Capital Energy, que tiene accionistas que todos conocemos y empresas que todos conocemos que están en Madrid? No es porque estén en Madrid, me da igual, aunque estuvieran aquí. Desde luego, quien va a recibir los beneficios no es la gente de la zona occidental. Y Eva os puede contar. Bueno, pues yo, pues sí, la verdad es que en la zona en la que vivo, pues están, bueno, hay un montón de molinos eólicos que van a proyectar y los que están ya hechos.
Como comentaba Paco, pues las líneas de evacuación evidencian que la energía no se va a quedar en Asturias, la energía va hacia León y de León hay otra línea de evacuación que va hacia Cataluña y la de Cataluña pues se pierde después por Europa, no se sabe muy bien hacia dónde irá. Pero bueno, no es energía que se vaya a quedar en España y mucho menos en Asturias. Por dar unos datos de lo que supone este expolio energético que está sucediendo en Occidente, para que os hagáis una idea, son molinos eólicos que como poco miden 2 veces la Catedral de Oviedo y el área de afectación por campos electromagnéticos son de 20 hectáreas que equivalen más o menos a unos 28 campos de fútbol, más o menos. Solamente de campos electromagnéticos. Si entramos en toda la... Bueno, los eólicos tienen una grasa, ¿no?, para que no se estropeen. Esa grasa se filtra por el terreno porque está continuamente saliendo del eólico. Si os acercáis en algún parque eólico, pues veréis como si arrollara de la parte del rotor óxido, pero no es óxido, es el líquido que se pierde, o sea, el lubricante. Ese lubricante se filtra a los terrenos y hay una cosa que ocurre en Occidente y es que la mayoría de los pueblos en Occidente se abastecen de agua de los acuíferos que están allí, en las montañas. También no solo la filtración de este lubricante que puede contaminar las aguas, además el hecho de hacer excavaciones en las montañas pues cambia el nivel freático del agua que tenemos en la montaña, entonces al final pues se pueden secar los acuíferos. Y en concreto hay un parque eólico que yo conozco bien porque está muy cerca de mi zona, que es el de Palancas. Ahí se van a instalar una potencia de 6 megavatios, son 6 eólicos y ocupan estos 6 megavatios, si se hicieran comunidad energética, estaríamos abasteciendo a más del 50% de la población de Valdés. Este parque eólico tiene un área de afectación de 82 campos de fútbol. Si lo hiciéramos en comunidad energética, el área de afectación que tendría equivalente a, el espacio que necesitaríamos de tejados sería el equivalente a 3 campos de fútbol, nada más. Y estaríamos abasteciendo a más del 50% de la población de Valdés. Y no entiendo por qué se sigue promoviendo este modelo energético, porque además hay una cosa, lo que comentaba antes, o sea, es que necesitamos los sumideros de carbono porque no sirve de nada hacer una transición energética si no vamos a tener sumideros de carbono. ¿De qué sirve destrozar los montes si no van a recoger el CO2 que necesitamos para paliar el efecto del cambio climático? ¿De qué sirve? De nada, tenemos que buscar una conciliación entre estas dos partes. Y por supuesto el tema de los osos también es importante, bueno, que esté el ecosistema sano, ¿no? Y además ahí en esa zona donde se van a colocar estos 6 eólicos hay una bióloga que está estudiando un urogallo que apareció por ahí. O sea que los urogallos también están en peligro de extinción, y en esa zona de ahí de Valdés en concreto, que está en la costa, pues bueno, apareció uno y además también ese parque eólico está muy cercano a una red Natura 2000. Creo que recordar que es una red, bueno, va desde el Cabo Busto hasta Vilés, llega a toda esa zona. Creo recordar que es una red Natura 2000. Vaya, es un espacio protegido, de eso seguro. Ahora mismo no recuerdo la figura de protección, pero bueno, que lo van a poner muy cerca de... y no pueden hacerlo realmente. Otra cosa también que ocurre con los parques eólicos es que matan muchísimas aves, y si se me ocurre matar a un águila, me cae una multa que no la pago en toda mi vida. Y
Y hay un estudio de SEO BirdLife que se hizo en un parque eólico que en 6 meses se contabilizaron 640 muertes de aves. Y esto no se está pagando. Tienen una impunidad que el resto de personas no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, era eso. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre esto. Yo encantada de hablar también de esta problemática. Pues gracias a los tres. La verdad es que habéis sacado temas interesantísimos. Además, el tema de la biodiversidad no había salido hasta ahora y sí, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre la seguridad energética, la protección de nuestro medio, de nuestro ecosistema y, bueno, que es francamente complicado. ¿Alguna cosa más? Este minutito que nos queda. Si no, salvo que Nuria, Paco, Eva, queráis añadir alguna cosa más de estas que digáis. No me habéis preguntado esto y me hubiera encantado. Y si queréis comentar alguna cosa más, alguno de los tres. Lo dejamos. Ah, sí, ahí tengo. Pero ven para acá. Vale. Bueno, preguntan desde el público que por qué no hay más comunidades energéticas. Si por falta de información, por ignorancia. Voy a devolverte la pregunta. Te la voy a devolver, no a ti personalmente, me parece muy bien que lo hayas hecho, muy oportuno. La podemos devolver a todo el público que está aquí. Si a vosotros se os propusiera participar en una comunidad energética, ¿cuáles son vuestras barreras? También se lo podemos trasladar a los ayuntamientos, a la administración, también. Pero yo creo que es mejor empezar por nosotros. Porque lo que nos compete a nosotros lo podemos arreglar nosotras. Entonces, nosotros buscamos sitios, en este caso, por ejemplo, os hemos hablado de Llanera, ¿no? Donde se han congregado una serie de personas que, a pesar de las dificultades y de las dudas, han decidido acometer este proyecto. Y también tienen dudas y dificultades. Entonces, es posible. Os traslado la pregunta a todas vosotras. ¿Qué dificultades tendríais si se os propusiera un proyecto así? ¿Qué dudas tendríais? ¿Qué barreras? Bueno, en mi opinión, yo creo que la principal barrera que podemos encontrar es lo que comentaba antes, de que cambiar el chip y pasar a pensar en colectivo nos cuesta mucho todavía. Después creo que hay otra parte que toca a la administración y a parte de la normativa, que deberían de facilitarlo más. De hecho, se hablaba de llegar hasta 5 kilómetros, pero no se está haciendo. O sea, ya 2 kilómetros nos parece como ¡wow! ¡Qué bien!, ¿no? Pero ojalá pudiéramos llevar a 5 kilómetros porque, vamos, sería genial. Y después el tema de los ayuntamientos también, que necesitan información y tener la mente quizás un poco más abierta, ¿no? Porque yo me lo encuentro también en mi ayuntamiento, que pues estamos intentando a ver si impulsamos algo en Valdés. De momento es complicado, pero hay una barrera también ahí de la gente y del ayuntamiento también, sí. De todas maneras, yo creo que la gente no nos podemos quedar mirando al ayuntamiento y diciendo, uy, fíjate que no hacen. No, eso no vale. O sea, hay que pedir y exigir. Y también poner de nuestra parte. Y arriesgarnos. Ay, tengo dudas. Bueno, voy a arriesgarme, venga. Bueno, apuntarse a una asociación no es que sea un riesgo muy grande, ¿no? ¿Qué puedes perder? Unas horas. En vez de ir al fútbol, puedes ir a las reuniones de la asociación. Y 10 euritos, 10 euritos te los gastas en una tarde en el Alimerca, no, en el Parque Principado, el riesgo es minúsculo. Así que, ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo. Tenemos una página web, podéis poneros en contacto con nosotras y estaremos encantados de acometer algún proyecto en Avilés. Felices. Coste.
En un proyecto colectivo, como ocurre con toda la economía de escala, eso lo conocemos, la economía de escala la conocemos bien todos porque vivimos en ella. Si yo voy a instalar 2 kilovatios, yo he instalado 2 kilovatios con un pequeño almacenamiento en Teberga en mi tejado, porque en mi pueblo esto todavía pues no, la gente no está todavía, hay poca gente también, ¿eh? Eso es otro tema. A mí me costó 5.900 euros. Si esto fuera en colectivo, siempre hay que examinar el caso colectivo concreto, porque luego hay circunstancias y hay que ver, ¿eh? Pero puede ser un 30% menos, y además las subvenciones que están vigentes son más elevadas. O sea, ahora en residencial tenemos 600 euros por kilovatio pico instalado. Si estamos en colectivo son 600 euros por kilovatio pico instalado más 120 euros más por ser proyecto colectivo. Si estamos en una zona con baja densidad de población, o esto que se llama reto demográfico, 55 euros más. Entonces ya tenemos una subvención mayor por estar en colectivo. Tenemos la ventaja de que como estamos en esta economía de escala, el instalador no nos va a cobrar lo mismo, sino que nos va a cobrar menos si metemos 100 kilovatios que si vamos metiendo 1 más 1 más 1 hasta 100. Es económicamente ventajoso el tenerlo colectivo, sin ninguna duda. Luego hay que ver cifras concretas con casos concretos, pero así en genérico. El coste inicial, yo diría que el coste de formar la asociación, de constituir la asociación, que es, ¿cuánto es? 49 euros registro de asociaciones de Asturias, ya tienes la asociación. Vale, y después el coste que te suponga a ti movilizar gente, o sea, coste de tu tiempo de vida, vaya. Pero es un tiempo muy bien empleado y muy gratificante, según mi experiencia. Pues, salvo que alguien quiera comentar alguna cosa más, yo creo que lo dejamos aquí. Yo sí que por hoy. quisiera Sí. decir una cosa. Sí, perdón, Nuria. Adelante, Nuria. Sí. Bueno, yo tengo la obligación de recordar que la transición no será justa si dejamos en la cuneta a personas en dificultad. Entonces, la acción solidaria en atención a las personas que padecen vulnerabilidad energética, tenemos otra herramienta ahora que también son las comunidades energéticas. Que no nos olvidemos de las personas que lo están pasando peor, simplemente. Pues gracias, Nuria, gracias de hecho a los tres, a Eva y a Paco también. Esto que acaba de comentar Nuria nos remite un poquitín otra vez a lo del amor social, ¿no? A lo de nuestro compromiso en sostener también las vidas de otras personas. Así que, bueno, os cogemos el guante y no sé, a ver si os lleven socios y colaboradores en las próximas semanas. Yo intentaré dar la tabara por aquí todo lo que pueda. Así que muchísimas gracias a los tres. Yo creo que habéis puesto claros temas que son francamente complejos y que tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana y en nuestro futuro más próximo, y a veces parece que perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces está muy bien. Yo estoy encantada con esta sesión. Son temas que yo tenía un poco de miedo, ¿no? De cómo afrontar, tengo todavía, pero me parece francamente interesante y muy importante y muy urgente también. Nada más, lo único, dos cocinas más. Recordaros que estas ponencias podéis verlas, quien no haya tenido la ocasión de venir ayer o hoy, podéis seguirlas en el YouTube del Ayuntamiento de Avilés. Quedan ahí grabadas para siempre jamás. Y recordaros que mañana miércoles a las 6 de la tarde, aquí mismo en Valdecarzana, tenemos un par de experiencias más, ¿no? Los Glayus, que nos traerán usos creativos de la energía, y tendremos Ingeniería sin Fronteras con un proyecto concreto en Guinea-Conakry, ¿no? Lo que nos lleva una vez más pues, a esas poblaciones más vulnerables, que parte de este público somos gente del mundo de la cooperación, del mundo de las ONGs, con esa preocupación, con esa mirada constante al sur global, ¿no?
Así que nada, gracias a los tres, gracias al público y nada, y hasta mañana, que mañana esto sigue. Muchas gracias. Gracias.